Hola, ¿cómo estás? Te saluda el coach César Hernández, nuevamente con un resumen de la clase de liderazgo. En esta ocasión seguimos viendo el tema de resolución de conflictos. Hemos visto hasta ahora que cuando hay un conflicto regularmente hay dos partes que tienen una diferencia de opinión, una diferencia en los requerimientos que quieren o en los objetivos que tienen. Es muy común que pase en familias, entre hermanos, entre padres e hijos, también entre grupos. Lo ves constantemente, grupos que tienen distintos intereses, partidos políticos, también se da en temas empresariales, entre diferentes empresas o entre empresas y entidades de gobierno. El conflicto es algo que surge o que está en medio de nosotros, es inherente a la relación de todos los seres humanos. Para resolverlo existen varias formas. La primera podría ser la no resolución de un conflicto. Simplemente hay inflexibilidad por parte de cada una de las personas que están o que tienen el conflicto y por lo tanto no se ponen a pensar cuáles serían las opciones que convienen a los dos. Simplemente solo ven sus intereses, solo ven sus características y se basan en sus creencias y regularmente tachan o atacan a la otra parte porque no está de acuerdo con ellos. Cuando esto sucede, simplemente el conflicto permanece y es así como vemos que hay conflictos que tienen muchos años. Incluso un ejemplo de esto podría ser lo que está sucediendo con Israel y Palestina. Ese es un conflicto que tiene muchos años y aunque han habido intentos, muchos, de conciliar la paz, ninguna de las partes está dispuesta a buscar una tercera alternativa. No están dispuestos a renunciar a nada y tampoco están dispuestos a buscar un camino, un tercer camino, que sea el que les beneficie a ambos. Por lo tanto, simplemente no se resuelve el conflicto. El tema con esto es que tiene muchos costos, tiene muchos efectos. Tiene impactos económicos, tiene impactos en vidas humanas, tiene impactos sociales que pues simplemente no, las personas que están a cargo no tienen la voluntad de resolverlo. Esa sería como la primera forma. También tenemos el consenso. El consenso regularmente es lo que más se usa para resolver conflictos entre naciones, entre asociaciones, entre entidades y también muchas veces entre familiares, entre padres e hijos o relaciones de pareja. El tema con el consenso es que requiere normalmente que las partes renuncien a algo. Por ejemplo, si es una diferencia, un conflicto por, no sé, por tierras, regularmente las dos partes van a renunciar a cierta parte de terreno o a ciertos privilegios para poder llegar a un acuerdo. Lo mismo sucede, por ejemplo, si tú eres emprendedor o si tú estás pensando en ser emprendedor, puede pasar que tú presentes una oferta de acuerdo a un servicio o un producto que tú vendas y el cliente te requiera una rebaja en el precio. A ti te interesa la venta, hay un desacuerdo, pero para lograr la venta lo que haces es bajar el precio, pero también bajas la calidad del producto. De resolver un conflicto, el tema es que ambas partes pierden. Pierde el que vende y pierde el que está comprando, porque cierto, hay una rebaja en el precio, pero también hay una rebaja en la calidad de lo que se entrega. Otra forma, y es la que quiero presentarte en esta clase o proponerte, es lo que Stephen Covey en su libro La Tercera Alternativa nos propone. Nos hace una nueva idea, una nueva forma de resolver conflictos. Y es eso precisamente, no irnos por mi manera o por la manera del otro, sino encontrar una tercera manera o una tercera alternativa. Esto requiere algunos elementos que ciertamente no es fácil llevarla a cabo, pero desde mi parecer es la más efectiva. ¿Por qué razón? Porque al encontrar una tercera alternativa, basándonos en nuestras diferencias, encontrando nuevas soluciones, somos creativos y alcanzamos opciones o alcanzamos soluciones que ni siquiera habíamos visto. Un ejemplo. Stephen Covey nos menciona un ejemplo de la tercera alternativa en su libro. Nos cuenta la historia del Apolo 13, que fue una misión que hizo la NASA a la Luna después de la famosa Apolo 11 en 1970. ¿Qué pasó? Durante el viaje hubo un accidente en la cabina que dañó los conversores que
convertían, valga la redundancia, el dióxido de carbono en oxígeno. El problema era que poco a poco los astronautas iban a morir porque se iban a quedar sin oxígeno. Habían otros conversores en uno de los módulos, en una parte diferente de la nave, pero no eran compatibles con los que estaban en el módulo donde se encontraban los astronautas, porque unos tenían forma cilíndrica y los otros forma de cubo. Por lo tanto, no había una forma de conectarlos. Los ingenieros de la NASA, en esa emergencia o en esa disyuntiva, vieron qué elementos tenían los astronautas a su mano e idearon una forma de crear un adaptador, utilizando como dije, los elementos que habían en la nave. Al final, lograron hacer ese adaptador, encontraron una tercera alternativa para conectar los conversores o para cambiar los conversores y lo lograron. Salvaron las vidas de los astronautas. Ese es un ejemplo de cómo funciona la tercera alternativa. Es simplemente pararse, evaluar las diferencias, primero analizar cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos, luego evaluar cuáles son nuestras diferencias, entenderlas y entender de dónde vienen esas diferencias y a partir de ahí generar una nueva solución. Para alcanzar la tercera alternativa, o lo que describe Stephen Covey como la sinergia, se requiere que ocurran 4 condiciones previas. La primera es que hagamos un análisis de nosotros mismos. ¿Qué está pasando con nosotros? Si somos capaces de vernos como individuos apartados de un grupo, si somos capaces de encontrar cuáles son nuestras creencias y que esas creencias son distintas a las de otros. También es importante que analices cuáles son tus emociones, qué cosas están pasando dentro de ti y cuáles son las raíces que provocan o las creencias que están allá y que provocan esas emociones. El segundo paso sería el ser capaz de ver a la otra persona, pero verlo sin ningún filtro, verlo sin ningún estereotipo. Normalmente también lo que pasa es que cuando hay una diferencia o un conflicto tendemos a ver al otro como el enemigo o tendemos a verlo como alguien que está en contra de nosotros, incluso le ponemos etiquetas como, no sé, como que tiene una religión diferente o que está loco, o que ya no es su tiempo, que ya está viejo, o que es muy joven, que es muy inexperto, o que es mujer, por ejemplo, o que, no sé, tiene otra preferencia sexual o cualquier otra diferencia. Los etiquetamos. Es importante que nos acerquemos a los otros sin etiquetas, considerándolos como personas, como individuos que tienen derechos, que tienen pues el derecho a respeto, el derecho a entender qué es lo que piensa y a respetar lo que piensa. También es importante que aprendamos a tener una vista objetiva sobre las personas debido a que lo que vemos afecta a lo que hacemos y lo que hacemos afecta a los resultados del conflicto. El tercer paso sería el de poder encontrarnos para hacer un análisis de nuestras diferencias. Sí, escuchaste bien, de las diferencias, no de lo que nos une. Porque en las diferencias es en donde tenemos la oportunidad de encontrar nuevas soluciones. Para eso es necesario escuchar activamente, ser paciente para escuchar, entender qué causa que esa persona piensa. Nota que no le vas a pedir que cambie su opinión. No, simplemente vas a escuchar qué causa o por qué piensa de esa manera y vas a identificar o van a identificar juntos las diferencias que hay. Recuerda algo muy importante. La verdad no es exclusiva de una persona o de un grupo. La verdad es algo muy complejo. Es algo que depende de dónde estés, del contexto, de las creencias. Tiene muchas implicaciones que pudiéramos decir que ambas partes tienen la verdad. Hay que entender qué significa eso y no nos centramos en si está bien o está mal, simplemente en entender cuáles son las diferencias. Recuerda, para que haya sinergia es necesario que se produzcan o que existan 2 condiciones previas indispensables. Primero, que tengas la mentalidad adecuada. ¿Recuerdas? No mentalidad bipolar, que es o tu manera o mi manera, sino que es la mentalidad de la tercera alternativa, abiertos a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y por último, la habilidad para hacerlo, entender cuál es el proceso y llevarlo a cabo. La creatividad, todos nacemos con ella. Los niños, si tú te pones a observarlos y recuerdas, cuando eras niño en tus juegos, tenías mucha creatividad, tenías imaginación. Y esa capacidad
sigue estando dentro de ti. Aunque ahora no la utilicemos o que por alguna otra razón incluso nos dé vergüenza ponernos a imaginar o a soñar o a jugar como niños, esa habilidad sigue estando ahí. Es innata de los seres humanos y es parte de tu inteligencia. Solo tienes que estar dispuesto a explorarla, tienes que estar dispuesto a dejar salir esa habilidad, la creatividad, para que fluyan nuevas soluciones. Cuando empieces a utilizar la tercera alternativa como tu forma de resolver conflictos, te darás cuenta que se da rápidamente, que aunque a veces es impulsada por las crisis, sí que es un método mucho más rápido de encontrar soluciones efectivas y evitas entrar en ciclos de retroalimentación que realmente no llevan a nada. También es importante entender que no tienes que inventar la rueda, puedes usar los recursos y las ideas que ya tienes, que cada parte tiene, para encontrar nuevas soluciones. Es decir, puedes usar tus habilidades, incluso las creencias y los pensamientos que tienen para crear nuevas soluciones. Lo tercero que nos dimos cuenta es que la mayoría de dilemas son falsos, es decir, que solo existen en la mente de cada individuo y que pueden resolverse. No hay nada realmente que no pueda encontrarse una solución. Y finalmente se requiere que haya un compromiso de ambas partes a encontrar una solución verdadera en la que ambas partes o ambas personas o ambas entidades tengan un beneficio. Incluso sea mucho mayor de lo que hubieran obtenido si cada uno hubiera hecho su parte o que hubiera obtenido la ganancia que esperaba individualmente. Por último, quiero mencionar cuáles son los pasos involucrados en este proceso. Antes de eso, solo quiero recordar que para que esto tenga éxito, debe haber un cambio de mentalidad. Debes estar dispuesto o trabajar desde el paradigma de la tercera alternativa. Eso quiere decir que estás realmente y genuinamente dispuesto a encontrar una mejor solución. Si eso se cumple, aquí viene la parte de la habilidad, que es saber cómo desarrollar este proceso. El primer paso es hacer la pregunta. ¿Estás dispuesto a buscar una mejor solución? Ambas partes deben hacerse esa pregunta. Y también deben entender que no se trata de pedirle al otro que renuncie a sus creencias o que cambie su identidad o que renuncie a sus ideas. No, simplemente es responder. ¿Estamos dispuestos a crear una nueva solución? Ese es el primer paso. El segundo paso es entender o visionar, si puedo usar esa palabra, tener una visión de qué sería mejor. Hacer la pregunta, ¿qué sería mejor? Tener una visión clara de lo que hay que hacer. Tener claro cuáles serían los criterios de éxito. Simplemente, por ejemplo, sería tener bien claro qué es lo que cada parte quiere, qué es lo que cada parte quiere lograr. Voy a ponerte un ejemplo. Puede ser que ahí tengas un conflicto con tus padres por qué quieres estudiar en la universidad. Tú quieres estudiar una carrera, tus padres quieren que estudies otra. Lo primero es, como dije antes, identificar o saber que sí, quieren encontrar una solución que sea beneficiosa para ambas partes. Luego sería, bueno, ¿cuáles son los criterios de éxito? Y que cada parte defina, por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero estudiar diseño, eso sería, graduarme de diseño y trabajar por mi cuenta o trabajar en mi casa, esos son mis criterios de éxito, eso es lo que quiero hacer. Tus padres podrían decir, queremos que estudies una carrera más técnica, una carrera, no sé, de leyes o de administración, cualquiera que sea diferente a la que tú quieras estudiar. Entonces, cada parte enlista cuáles son los criterios de éxito, qué se considera éxito para cada uno. En tercer lugar, lo que hacemos es encontrar posibles soluciones. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, hacemos una lista de las diferencias. Encontramos cuáles son las situaciones o las ideas, las creencias que tenemos diferentes. Una vez ya establecimos los criterios de éxito, qué queremos cada uno, ahora definimos por qué queremos eso, qué causa que queramos eso. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, yo quiero estudiar diseño, que es mi criterio de éxito, porque creo que tengo las habilidades para hacerlo. Esa es mi creencia. También creo que puedo tener más oportunidades de trabajo. Y enlistas tu lista de argumentos por los cuales quieres eso, quieres estudiar diseño.
Tus papás podrán decir, bueno, nosotros queremos que estudies derecho o cualquier carrera porque nosotros somos abogados o porque sabemos o conocemos el mercado, porque vemos más posibilidades y cada uno enlista los argumentos, creencias, ideas que sustentan lo que quieren. A partir de allí, lo que hacen es una lista de ideas de cómo pudieran hacer para encontrar una solución distinta, sin renunciar a lo que cada uno quiere. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, puedo estudiar una carrera que combine ambas cosas, o puedo estudiar primero una carrera y luego la otra, o puedo, no sé, elegir la carrera que quiero y en paralelo tener una maestría o un diplomado de esto, soluciones. Tus padres también podrán decirte cuáles, entre ambos o entre los dos, encontrar soluciones, lluvia de ideas, y cambien un poquito la manera de pensar, que se pongan uno del lado del otro. Eso utilizando lo que ya aprendimos también, que es la empatía. Alternativa. Trabajar hasta alcanzar el estado en el que los dos están satisfechos y la nueva solución excede incluso la satisfacción que pudiera haber presentado cualquiera de las dos anteriores. Eso es lo importante. Una vez tengamos la lista de ideas, hayamos discutido cuáles son, encontramos nuevas soluciones, elegimos una y vamos por ella, trabajamos en ella. Es probable, o eso no quiere decir que esa sea la mejor solución en cuestión de resultados. Puede ser que al final en el camino surjan otros problemas. Lo importante aquí es que aprendamos a tomar en cuenta o a ver que no necesariamente tiene que haber una parte perdedora o las dos perdedoras como en el consenso, sino que pueden haber las dos ganadoras con respecto a lo que querían, encontrando una tercera alternativa. Luego, porque hay muchos factores que dependen el resultado depende de muchos factores, como la ejecución, las oportunidades. Lo importante aquí es aprender a elegir una tercera alternativa que sea conveniente para ambas partes, que ambas partes se sientan felices y estén anuentes. Y normalmente cuando eso se da, cuando esas emociones están involucradas, se pone el entusiasmo, se pone la energía necesaria para llevar a cabo esa tercera alternativa. Ok, hasta aquí nuestro resumen de esta semana. Recuerda que tenemos dos temitas pendientes que tenemos que cumplir para nuestro examen. El primero es leer el capítulo que se llama, o el fragmento del libro, que son 2 páginas y media, que coloqué en Classroom, que se llama La tercera alternativa. Ahí está un poco más a detalle lo que te he explicado en la última parte de este video. De eso lo que tienes que hacer es una infografía, un dibujo, una gráfica, un audio, una síntesis, lo que tú quieras, pero lo importante es que tengas claras las ideas que encierra ese texto. La otra actividad es hacer una investigación sobre el conflicto de Palestina e Israel. Queremos entender, no memorizar, queremos entender cuáles son las causas del conflicto, cuáles son sus efectos, sus impactos a nivel humano, económico, social y cualquiera que quieras agregar. Y también es muy importante entender cuáles son las ideas que defienden los palestinos y creencias y cuáles son las ideas y creencias que defienden los israelitas. Eso es importante porque en el día del examen vamos a poner en práctica la resolución de este conflicto y quién sabe que encontremos la solución a un conflicto milenario. ¿Te atreves? Te espero la próxima clase.